soy Fran Nieto y pues con respecto a la práctica 3, aquí pues me piden diseñar un circuito en una malla compuesta por una fuente de voltaje de circuito abierto de 120 que va a ser el voltaje de la corriente directa que es fijo, ¿sí? Tenemos una resistencia interna simulada de un RI que va a ser con un valor de 4,5 a 6 kilo ohmios. En mi caso yo tomé 5 kilo ohmios y una resistencia de carga de RC variable que va a ser desde 0 kilo ohmios hasta los 10 kilo ohmios, ¿sí? Y pues aquí nos dice que aplicamos el teorema de máxima transferencia de potencia y todo eso, que es lo que hicimos aquí en los cálculos teóricos, como podemos ver que es el montaje 3, ¿sí? Aquí tenemos la ecuación para hallar la PR carga, tenemos la ecuación para hallar la corriente y el voltaje. Entonces aquí, como podemos ver, en el montaje 3 tenemos los valores teóricos y los simulados. Entonces tenemos lo que es el circuito, que es el que procedimos a hacer en el multisim, que es el que tenemos acá. Y como podemos ver, la resistencia interna que varía de 4,5 a 6 kilo ohmios, en mi caso lo tomé de 5. Aquí tenemos el voltaje que es de corriente directa, que fue de 120, que es voltaje abierto. Y aquí tenemos lo que nos decían, que una de 0 a 10, que es una resistencia variable para poder ir variando la resistencia de 0 a 10, ¿sí? Entonces aquí tenemos un medidor para poder medir los megavatios, que es la PR carga. Entonces pues aquí tenemos los valores simulares y los teóricos, ¿sí? Como podemos ver, dan prácticamente similares. Entonces voy a proceder como corre en el multisim. Entonces le damos ejecutar y bueno, como podemos ver, vamos a buscarlo aquí en 0 y me están dando los valores, ¿sí? En este me dan el voltaje y aquí los miliamperios, y aquí me está botando, aquí me dice nanovatios, que eso ya lo bueno, nanovatios a megavatios sería 0,000576, ¿sí? Que esa es la única diferencia de los valores iniciales, que me dan muy bajo. Igual el voltaje me da muy pequeño, me da microvatios, ¿sí? Entonces bueno, esa es la única diferencia. Entonces a medida que vamos aumentando de 0 a 10, estamos aumentando de 0 a 10, bueno, en este caso 10%, pero sería 1, perdón, ahí me equivoqué. Entonces podemos ver que los valores son iguales, me dan 20 voltios, 20 miliamperios, 20 voltios, 20 miliamperios, concuerda con los valores teóricos y los valores simulados. Aquí me dan 400 megavatios, entonces quiere decir que los valores son, son iguales, o sea, quiere decir que nuestros cálculos están bien. Y bueno, así vamos subiendo a 20, igual me dan los valores similares a 30, a 40 y a 50, así hasta llegar a 10, que es el 100%. Entonces eso quiere decir que esta resistencia variable pues consiste en eso. Como nos piden de 0 a 10 kilo ohmios, pues sería en este caso, va variando el porcentaje. Y pues bueno, eso es todo. Así pues este es el montaje 3 correspondiente a la práctica 3. Hola, muy buenas a todos. Hoy les vengo a hablar sobre el circuito que vamos a exponer. Aquí vamos a comprobar el teorema de superposición, el cual con 3 resistencias y 2 voltajes nos arrojará una corriente de 155.556 miliamperios y un voltaje de 23.233.
Ahora pasaremos a comprobar el mismo circuito mediante el teorema de Thevenin con las mismas tres resistencias y el voltaje y una resistencia RL, que nos arroja un valor de 36.667 voltios. Con esa parte pasamos a medir el voltaje del circuito abierto o voltaje de Thevenin en los terminales AB, retirando la resistencia RL. Tenemos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, el cual nos da un voltaje de 36.667 voltios, que es el mismo que utilizamos aquí. Ahora mediremos la resistencia de Thevenin eliminando el efecto de la fuente de voltaje, cortocircuitándola. Teniendo las tres resistencias, nos arroja un valor de 120 ohmios. Muchas gracias a todos.